¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Carlos, ¿por qué no nos contás por qué esta medida? Sé que hay atraso de aranceles, sé que hay dificultades con los niveles nacionales para que atiendan la problemática finalmente de las personas con discapacidad. Sí, es así. Mira, en el país hay 1.300.000 personas con certificado nacional de discapacidad que reciben prestaciones residenciales, hogares, que son aquellas personas que no tienen contención, que las familias no pueden hacerse cargo o están solos en el mundo. Prestaciones asistenciales, rehabilitación, centros educativos terapéuticos, centros de día y programas de integración escolar. Todo eso está englobado en la Ley 24.901 y en el Sistema Único de Prestaciones Básicas, que es un sistema prácticamente pionero en Latinoamérica. Ningún país de Latinoamérica tiene un sistema tan avanzado y tan desarrollado como este. Ajá. Bueno, hoy está en crisis porque hace 2 años que el nomenclador prácticamente no se actualiza. En el año 19 recibió una actualización nacional del 13%, en la provincia del 15%. En el 2020, y con plena pandemia, recibió un 10% de aumento, solamente un 10%. Sí. Si sumás ambos años, vos tenés un IPC del 70 al 80%, claro. un indicador de precios de consumo o del consumidor, una inflación de esa magnitud y apenas un 25%. Sí. Un 25% a un 80% hace que todas las instituciones que brindan servicios a las personas con discapacidad estén en una situación financiera catastrófica, agobiante. Claro. Lo que ocurre, Carlos, lo que ocurre en definitiva es que están soportando todas estas entidades o todos estos servicios, la rentabilidad, entre comillas, la están sacrificando en pos de poder atender. No hay rentabilidad. No, claro, claro. Te explico por qué. Porque incluso las paritarias subieron un 80% en 2 años. Las paritarias, o sea, ¿sí? Lo que a cada trabajador le tiene que pagar. Sí. Y la otra cuestión es que los servicios de rehabilitación son intensivos en el uso del recurso humano. Exacto. Entonces, vos de pronto tenés un hogar que tiene 100 residentes y de pronto tenés 80 personas para atender a esos 100 residentes, porque son personas muy complejas de trabajar. ¿Sí? Ese es un problema, y es un problema que antes era un problema financiero, las obras sociales pagaban tarde, esto es un problema económico, el dinero no alcanza. Sí. Y luego de la pandemia esto se agudizó. Ahora con la reapertura y la necesidad de reapertura, verdaderamente todas las instituciones y organizaciones están al borde de la quiebra y algunas ya quebraron. Por eso ustedes mañana van a hacer una medida a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que van a hacer? Del nomenclador. ¿Qué van a hacer? Digo, ¿cómo lo van a plantear? ¿Van a hacer alguna movilización? En realidad, la movilización la van a llevar adelante los transportes. Sí. Y las personas que trabajan movilizándose en las calles en sus autos, sí. Y las personas que están afectadas, digamos, las familias que están afectadas también. ¿Va a haber Carlos, alguna presentación van a hacer a nivel de organismos nacionales o no? Ya se hicieron todas las presentaciones oportunamente. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad se convocó al directorio en diciembre, se prometió que en febrero se iban a recomponer los aranceles y estamos en marzo y no se recompusieron. O sea, no les importa, no es una prioridad. No es una prioridad. Y la segunda situación que tenemos es respecto a la inmunización del colectivo de personas con discapacidad. Sí. Vos sabés que las personas con discapacidad, muchas tienen comorbilidades. Así es. Y hay una estadística nacional muy interesante que indicaba que tienen 7 veces más de posibilidades de contraer COVID que cualquier otra persona. Y te voy a dar un ejemplo para que vos entiendas. Una persona ciega, para moverse, toca cuánto objeto tiene en la mano.
entonces. El distanciamiento no existe. Claro. Una persona con discapacidad intelectual no puede entender el proceso de normas y cuidados, ¿está? Que uno debe tener en el cuidado, en la higiene, en el distanciamiento social y en el cuidado de conexión y comunicación con los otros. Entonces, están más expuestos. Y aparte, las enfermedades prevalentes que la discapacidad tiene. Por ejemplo, muchos chicos con síndrome de Down, alrededor del 60% tienen cardiopatías congénitas. Claro, claro. Carlos, muy claro, creo que es más, las personas que tienen alguna persona con discapacidad en su entorno familiar sabrán de qué está hablando Carlos. Ha quedado muy claro lo que has comentado. Mañana será entonces esta medida. Ojalá que con esta presión, porque la verdad que lo que no se hace con presión parece que no se lleva la atención cuando debiera ser así, cuando el Estado debiera atender las circunstancias que se están planteando, sobre todo dijiste 1.300.000 personas son las que tenemos con discapacidad en el país, ¿no? 1.380.000 están certificadas. Bien. Hay personas que no llegan a la certificación, pero no sabemos dónde están, en realidad. Claro. Vos sabés que la discapacidad se escondió y se esconde todavía en algunos lugares. Y la otra cuestión que quería decirte es con respecto a la vacunación. Sabemos que la provincia ha hecho ingentes esfuerzos para pedir vacunas a la nación. Hay un solo proveedor, el Ministerio de Salud de la Nación, y las personas con discapacidad nunca estuvieron en prioridad. En la provincia de Córdoba, debo reconocer, el ministro Cardoso puso un listado, pero no alcanzan las vacunas. Pero de nada vale vacunar a las personas con discapacidad sin vacunar a los trabajadores. Y yo te dije que había casi un trabajador por cada persona con discapacidad. Entonces, vos tenés toda la población cubierta y no tenés los trabajadores cubiertos. Carlos, y eso, tengo que cerrar el programa, completa. Sí. Pero eso sería como que vacunamos a la población y no vacunamos a los médicos. Por cierto. Si no tenemos los trabajadores salvos, no los vamos a poder atender. Carlos, muchas gracias por atendernos, muy amable.